Agradecemos a cada uno de ustedes por acercarse a esta convocatoria que rinde homenaje a 4 de las tantas mujeres que acompañaron la organización política, cultural, educativa y social de nuestro país, diseñada, entre otros, por Domingo Faustino Sarmiento. Hemos elegido nombrar esta actividad Encuentro Homenaje a Pedagogas Norteamericanas. El programa Huellas de la Escuela conmemora el legado educativo en la ciudad de Buenos Aires de Sarah Chamberlain de Eccleston, Lewisburg, Pensilvania, 1840, Buenos Aires, 1916. Jenny Eliza Howard, Holbrook Springs, Massachusetts, 1845, Buenos Aires, 1933. Francis Gertrude Armstrong de Bessler, Elma, New York, 1862, Buenos Aires, 1928, y Minnie Burroughs Armstrong de Riley, Elma, New York, 1866, Buenos Aires, 1928. El encuentro se transmite de manera simultánea a través de la plataforma Google Meet. El programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente al Ministerio de Educación, acompaña a las instituciones en la puesta en valor del patrimonio, escribiendo la historia de la educación de la ciudad. En esta oportunidad, junto al Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial, Sarah Chamberlain de Eccleston, la Escuela Superior en Educación Artística, Juan Pedro Esnaola, el Colegio Ward, la Asociación Sarmientina, la Organización Mundial para la Educación Preescolar y el Cementerio Británico de Buenos Aires, realizamos un homenaje a las maestras sarmientinas. Damos comienzo formalmente a este encuentro homenaje a pedagogas norteamericanas con la presencia de las siguientes autoridades: Gabriela Ortega y María Pía Barbará, del Instituto Superior Sarah Eccleston. Rubén Lozano, vicedirector de la Escuela Superior de Educación Artística Juan Pedro Esnaola, y el profesor Pablo Federico Marchetti. El señor Carlos Zavala, secretario de la Asociación Sarmientina, la señora Nilda Ferreira, Nilda Ocampo y Elena Maurín, de la Asociación Sarmientina, el señor Eduardo Lázari, también de la Asociación Sarmientina y secretario del Instituto Julio Argentino Roca, la señora presidenta de OMEP, Ruth Huizca, autoridades de gestión cultural del Ministerio de Educación, el señor exdirector de Formación de Educación Técnica Superior, Juan Carlos Roiseco, la señora María Amalia Beltrán, ex coordinadora de escuelas intensificadas en actividades científicas, la señora Nori Cerda, de la Embajada de Estados Unidos, y la señora Giselle Dubinsky, también de la Embajada de Estados Unidos. Y del Colegio Ward está presente la señora Patricia Piguini y el señor Alfredo Coelho, y nada más. Y la rectora Adriana Puig del Colegio Ward también. Le voy a dar la palabra a Marcela Pelanda, que es coordinadora del programa Huellas. Hemos elegido este lugar, el ingreso al cementerio británico. Recientemente, como lo muestra la placa, cumplió 200 años. Para, en comunidad, recordar los desafíos de estas 4 mujeres, estas valientes, como la llamó Alice Houston, su coraje, su ciencia, su arte. Nos hemos comunicado con las universidades americanas en las que ellas se educaron y trabajaron. Nos hemos comunicado con las instituciones con las que ellas se formaron parte de los equipos directivos y fueron docentes
para hacer extensivo esta actividad. La Escuela Normal de Paraná, José María Torres, la Escuela Normal de Corrientes, doctor Juan Pucol, la Escuela Normal Rafael Obligado, San Nicolás, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Tomás Godoy Cruz de Mendoza, el Instituto Superior de Formación Docente de Concepción del Uruguay, Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó Córdoba, el Instituto de Educación Superior Clara Armstrong de Catamarca. Hemos solicitado a cada uno de ellos palabras, acompañamientos y muchos nos están acompañando en forma virtual. Y pensamos, cuando estábamos diseñando junto a las autoridades del Cementerio Británico, la Asociación Sarmientina, la Escuela Eccleston, el Esnaola, la Escuela Ward, dijimos, lo hacemos ahora, esperamos el año que viene, y dijimos no se demora un momento de paréntesis, una pausa antes de la Navidad para homenajear, para reconocer el coraje, el desafío de quien da la vida por las ideas, de quien ponen el cuerpo y desearon morir en ese lugar. Por eso elegimos el cementerio. Un cementerio que hoy está vivo en el legado de cada uno de nosotros que lleva estas ideas del cuidado, del respeto a la niñez, del respeto y entender que la educación no son normas ni leyes, son palabras, ideas hechas vida en cada uno de nosotros. Por eso decidimos que el homenaje se haga. Después vendrán otros. En los últimos encuentros virtuales que el programa Huellas llevó adelante, nos hemos acercado a un estudio que se llama en la actualidad una vuelta afectiva. Siempre desde la educación pensamos en los afectos y las emociones que son parte de la educación. Sin embargo, parece que hoy la vuelta afectiva tiene un lugar muy importante. Es por eso que decidimos que los estudios acerca de las subjetividades que se fueron configurando en forma de convivencia social desde la escuela acerca de las emociones y sentimientos, construyendo un modo de reconocer huellas de la estética escolar. En estos encuentros virtuales que hemos desarrollado, fortalecemos esta mirada historiográfica donde las emociones se expresan y anidan en los hechos. La historia de vida de maestras, estudiado en sus discursos, en sus cartas, los orígenes de ciertas reglamentaciones nos ayudan a reflexionar sobre nuevas interpretaciones. Hemos iniciado así un valioso recorrido en las escuelas de la ciudad en la recuperación de las huellas de la estética de las emociones. Y en este marco es que quisimos enmarcar este homenaje al legado. Las instituciones educativas poseen las huellas del legado pedagógico de estas mujeres, que dieron su vida profesional lejos de sus afectos y construyeron las bases de la educación pública de nuestro país. Las ideas innovadoras, la organización del nivel inicial, la profesionalidad de la formación del maestro, el impacto cultural y social son algunos de sus tantos logros. Sarmiento decía en sus discursos, y tomando a Luigi como referente en esta primera investigación del recorrido de las 65 valientes, decía, aquellas animosas trabajadoras que asocian el saber y la táctica de enseñar, los dotes de la mujer culta, han recorrido las provincias argentinas y dejado tras sí un rostro luminoso en su presencia. Jenny, antes de morir, escribe este hermoso libro, In Distant Climes and Other Years,
A sus compañeras se lo dedica, a las que estaban vivas y muertas, y expresa cuyo coraje y entusiasmo respondieron al llamado de ayuda a implementar en la República Argentina las ideales educativos de Horace Mann a través del patriotismo sarmientino. A ellas, dice Jenny, le dedico esta simple historia de sus experiencias y esfuerzo de los años pasados. Las escuelas que llevan su nombre como patrono, las asociaciones y las instituciones que custodian sus legados son convocantes en este encuentro homenaje, en el lugar donde yacen algunos de sus cuerpos y otros que son monumentos históricos. Sus tumbas son patrimonio histórico nacional. Se han comunicado la Escuela Normal de San Nicolás, quienes con grandes esfuerzos y con cartas y encuentros con la familia Bessler, logró el traslado de algunos de los restos. Y esto fue un trabajo, y por eso saludamos a todos los compañeros de San Nicolás que entendieron de pedir, de acompañar y en todas las generaciones pedir que descansen en San Nicolás. Y aquí están sus monumentos históricos. La escuela llevan sus nombres como patronas, las asociaciones, las instituciones que custodian todos sus legados. Uno los de los estudiantes de Eccleston, en 1930 y algo, escribieron en la tumba: los estudiantes dejaron una inscripción en el sepulcro de Sara. Como la hiedra adhiere al muro o como la llama sagrada de las antiguas baitales que no se apagaba jamás, así cumpliste tu misión, maestra nuestra, y así nos legaste el fervor de tu alma. Y en otras frases que también tiene Luigi, preciosa, de Pericles: su historia no está grabada en piedra en su tierra natal, pero sigue viviendo muy lejos, sin señales visibles, entretejida en la materia de las vidas de otros hombres. Invitamos a Adriana de Miguel a compartir con ustedes sus valiosas investigaciones del legado de Sara, Jenny, Francis y Mimi a la educación pública argentina. Bueno, buenos días. Así que se me escucha bien. Vamos acá a ponernos. Bueno, gracias al programa Huella de la Escuela por invitarme a participar en este homenaje a 4 de las maestras sarmientinas. En particular, gracias Marcela por tenerme en cuenta. Bueno, hablar de las maestras sarmientinas nos llevaría a un seminario, y no es la idea. Pero en principio simplemente quiero rendir tributo y homenaje a la memoria de estas mujeres, en particular a las 4 mencionadas, a Sarah Eccleston, a Jenny Howard y a 2 de las hermanas Armstrong, a Claire y a Mimi. Las hermanas Armstrong fueron 3. La primera y tal vez la más determinante para la historia educativa argentina, que es Clara, no falleció en Argentina, volvió a Estados Unidos, pero sus 2 hermanas, Francis y Mimi, están aquí enterradas, junto con Sarah Eccleston y en algún momento también Jenny Howard. Bueno, seguramente todos saben del proyecto sarmientino de generar un movimiento del magisterio a imagen y semejanza de lo que en su momento era el movimiento docente más vanguardista en el mundo, que era concretamente toda la gran movida pedagógica en torno al legado de Horace Mann y de las escuelas normales, particularmente en el estado de Massachusetts. Y es por eso que yo las denomino la vanguardia pedagógica norteamericana.
porque verdaderamente fueron vanguardistas, fueron revolucionarios, ¿no? Revolucionarias, eran hombres y mujeres, más mujeres que hombres, y algunas de ellas aceptaron el desafío de sumarse a la aventura, una verdadera aventura pedagógica y vital, biográfica, de venir a las Pampas, ¿no? A Sudamérica, un lugar que ni siquiera figuraba en el mapa mental de estas mujeres, pero bueno, atraídas, ¿no? Por el ímpetu sarmientino y básicamente la gran influencia que tuvo la esposa y pedagoga Mary Mann, ¿no? Que fue la que las recomendó, la que las entusiasmó, la que las convenció de que esta misión educativa que ellas llevaban adelante en Estados Unidos, tengamos en cuenta que en aquel momento estamos hablando del final de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, y había contingente de maestras muy jóvenes, normalistas, recién egresadas de las normales de Massachusetts, que se iban al sur a alfabetizar a la población esclava recientemente liberada, o se iban al oeste, ¿no? Junto con las caravanas, también a alfabetizar y a llevar la educación. En ese contexto imaginario, en esa mentalidad, es que ellas aceptan venir a Argentina. La historia es muy larga, pero en principio podemos señalar que fueron verdaderas pioneras. ¿Eh? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fueron las que fundaron las escuelas normales en el interior del país y en algunos casos también en la ciudad de Buenos Aires. Si bien en la ciudad de Buenos Aires, por ser una capital importante desde siempre, había digamos, un ambiente pedagógico y educativo más complejo, no es el caso en el interior del país, en donde la influencia de estas norteamericanas, de estas pedagogas norteamericanas, fue determinante para la construcción del sistema de educación público en Argentina. Entonces, este carácter pionero llevó a que ellas fueran maestras de maestras, es decir, fueron la primera generación de directoras, de pedagogas a cargo de las escuelas de aplicación, a cargo de los jardines de infante, en donde se forman lo que luego vendría a ser la primera generación de maestras argentinas, que bueno, están repartidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es decir, formaron a las maestras que luego se diseminaron por el territorio argentino, llevando la antorcha de la educación pública. En aquel momento, repito, era un proyecto verdaderamente revolucionario y que incluso tuvo bastante resistencia, no fue fácil, ellas no tuvieron una vida fácil ni cómoda, tuvieron una vida de aventura intensa, interesante, sin duda, pero bastante dramática incluso por momentos. Muchas regresaron a Estados Unidos, pero también muchas decidieron quedarse en Argentina y hacer toda su vida acá, incluso fallecer acá. Bien, ¿cuál sería un poco, porque yo digo que se transformó verdaderamente en un proceso revolucionario en términos educativos y culturales? Por un punto clave, que es el punto de la alfabetización. Si nosotros tenemos en cuenta que para más o menos 1870, la 3/4 parte de la población argentina era analfabeta, y si tomamos en cuenta el dato demográfico de las mujeres y de los niños, este dato aumenta aún más, estamos hablando de que cuando ellas llegan a nuestro país estaba organizado en torno a una cultura oral, popular, ágrafa. Solo la escritura circulaba en ambientes muy cultos y elitistas de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, en algunos casos vinculado a la burguesía del puerto, el caso de Buenos Aires, y algunas escuelas emblemáticas, el Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, y en el caso de Córdoba muy asociado obviamente a la obra de la Iglesia Católica y de la Universidad de Córdoba. Pero por fuera de esos ámbitos muy reducidos, el territorio argentino es un territorio de analfabetismo, de
de una cultura oral, popular y totalmente ajena al mundo del libro, de la escritura y de la escuela. Ellas son justamente las que traen y las que a través de la alfabetización traen el método de alfabetización de Estados Unidos, el método ideado por Horace Mann, que luego sufre algunas transformaciones, pero en esencia es el mismo método, y en aquel momento era una didáctica absolutamente moderna, innovadora, y que traía justamente asociado la cultura del libro, la cultura de la escritura, del cuaderno, del aula, del pizarrón, de la biblioteca escolar, es decir, todas cosas que hoy forman parte de nuestra cotidianidad escolar, universitaria, incluso hasta doméstica, en nuestras casas. Todo forma parte de nuestra vida, de nuestra propia biografía, pero en aquel momento era absolutamente novedoso, hasta insólito. La aparición, por ejemplo, de los pizarrones era una novedad como hoy podría ser, no sé, los programas informáticos de mayor avanzada. El otro punto importante asociado a la alfabetización es justamente la genial idea de a quién se iba a educar, ¿no? ¿Quién iba a ser el sujeto de la educación? Y acá en Argentina se toman decisiones, Sarmiento, Avellaneda y continuadores, toman decisiones determinantes para nuestra cultura. La primera y fundamental es que se va a incluir a las mujeres en el proceso educativo. Las mujeres que estaban prácticamente por fuera de la cultura, ¿no?, a excepción, repito, de algunos ambientes muy específicos de la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país las mujeres estaban confinadas a la vida doméstica, a la vida privada, e incluso las mujeres ricas eran semianalfabetas o analfabetas totales. Es decir, la idea de que no solo se iba a enseñar a leer y escribir a los varones, sino también a las mujeres, este dato hace a la singularidad de la historia cultural de Argentina. El otro punto también determinante es que se va a tomar a la infancia como el sujeto pedagógico privilegiado. Si bien hubo, incluso las mismas norteamericanas, como el caso de George Stern, el pedagogo norteamericano que viene con ellas y que funda la primera normal, la de Paraná, abren incluso escuelas nocturnas para adultos. Sin embargo, el grueso del proyecto educativo está destinado a sacar a los niños de los campos como obra de trabajo barata. Maestras e inspectores iban a los campos a sacar a los chicos del trabajo de la cosecha. Esto es un dato real, ninguna fantasía. Y luego, con la llegada de los inmigrantes, el problema se agudiza, porque no solo se trata de incluir a los niños extranjeros o hijos de extranjeros en el formato escolar, sino que también se pone en juego el tema de en qué idioma se va a alfabetizar. Niños, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, a comienzos del siglo XX, era una verdadera Babel. En las escuelas de la Boca, las escuelas del centro, eran minoría los chicos que hablaban español. Entonces, imagínense el desafío que supuso para maestras norteamericanas que originalmente tampoco hablaban español, que tuvieron que aprenderlo, y que luego se ven metidas en un proceso de alfabetización en donde, de nuevo, el problema del idioma nacional es todo un desafío. Entonces, nosotros tenemos una unidad lingüística, si todos hablamos castellano, español, digamos así, y tenemos un desarrollo de género, la historia de las mujeres, que es vanguardia en Latinoamérica, gracias, entre otras cosas, a la decisión genial de poner como sujeto pedagógico, como destinatario natural de la alfabetización, a las mujeres, a los niños y al idioma español en el contexto de las escuelas de todo el país. Por otro lado, y volviendo al tema de la historia de las mujeres, hay que señalar que ellas mismas trajeron un prototipo, un perfil, una identidad femenina que era muy disruptiva, muy novedosa y muy diferente a lo que eran, digamos, las identidades femeninas criollas. ¿Por qué digo esto? Eran mujeres solas. Sarah Eccleston era viuda,
con hijos, chicos. Jenny Howard era soltera. La inmensa mayoría llegaron a Argentina, no, todas llegaron a Argentina solas. Es decir, no estaban bajo el tutelaje del patriarcado. Eran mujeres autónomas, eran mujeres cultas. Todas habían tenido una formación que hoy sería equivalente a una universidad pedagógica, ¿no? A lo que hoy entendemos como una universidad pedagógica. Por otro lado, eran mujeres que trabajaban, ¿no? En un contexto criollo en donde las mujeres estaban confinadas a la vida doméstica y familiar. Y además tenían un trabajo decente, que no solo ganaban un sueldo, sino que lo ganaban con una actividad prestigiosa, con una actividad vinculada a la cultura. Eran verdaderas intelectuales, escribían, traducían, enseñaban. Todo esto hoy nos resulta natural, pero de natural hace 150 años no tenía nada. Era innovador, disruptivo y conflictivo. Entonces, ellas traen en sí mismas un modelo de mujer que generaba tanta fascinación como rechazo. Terminó generando más fascinación que rechazo, y gracias a eso es que todas las mujeres en este país somos más parecidas, digámoslo así, al día de hoy, a una Sarah Eccleston, una Jenny Howard, que por ahí a las matriarcas criollas del siglo XIX del interior de Argentina. El otro punto es justamente que al fundar escuelas normales, esas escuelas se transforman en escuelas de escuelas. Y acá el punto determinante es la gran innovación didáctica. Ellas traen la pedagogía moderna argentina. Ellas traen la idea de que la alfabetización y el acceso a la ciencia tiene que estar ya no asociado a la memoria, sino al razonamiento. Que se lee para comprender, para escribir, para discutir, y no que se lee para acatar. Que no se lee para ser subordinado ideológico, por el contrario, que se alfabetiza para la liberación intelectual y civil de la población. Por supuesto, todo esto es complejo, discutible, pero en líneas generales, al menos desde mi punto de vista, creo que fueron algunos de los puntos fundamentales del gran legado educativo y cultural de estas mujeres. Para ir cerrando, quiero señalar a las 4 que hoy homenajeamos. Y si bien tuvieron en algunos casos, en el caso de Sara y de Jenny, vidas bastante longevas, y por lo tanto es muy difícil señalar un aspecto de esa vida, es un recorte obviamente arbitrario, pero a mí personalmente me parece interesante rescatar al menos un aspecto. En el caso de Sarah Eccleston, yo creo que la cuestión fundamental es la niñez. Es decir, como ella, que es la fundadora de los jardines de infante, a ver, si ya era revolucionaria una pedagogía para el niño de 10, 12 años que aprendía a leer y escribir en un 3er grado, era absolutamente insólito que niños de 5 años, de 6 años, también fueran sujetos de la educación. Es decir, que no fueran solamente sujetos de, digámoslo así, de la maternidad, una maternidad ampliada, ¿no? Sino que niños muy, muy chiquitos ya tenían un contexto institucional en el cual se los inscribía en torno a una educación de alta calidad y en donde se respetaba al niño, se respetaba su creatividad, se instalaba el tema del juego, la dimensión lúdica, la dimensión afectiva y sentimental, como el protocolo básico emocional, subjetivo, que debía preparar la alfabetización. Entonces, me parece que el punto central de Sarah Eccleston, que repito, tuvo una larga vida y simplemente yo enfatizo un aspecto, pero creo que ella es un emblema del respeto a la singularidad de la niñez y el de pensar la infancia como sujeto de la educación.
En el caso de Jenny Howard, a mí me interesa, que también tuvo una vida larga y apasionante, me interesa rescatar su perfil de escritora. ¿Mm? En una época en que las mujeres no escribían, que no eran escritoras, que no publicaban, justamente fueron las alumnas de estas norteamericanas, las primeras generaciones de mujeres escritoras. Seguramente, si ustedes recuerdan los libros de lectura escolar de sus propias escuelas primarias, lo más probable es que los autores de esos libros fueran mujeres. ¿No? Es decir, fueron las primeras camadas de mujeres que escribían y escribían textos escolares. Bueno, Jenny Howard fue una de las primeras y escribió, tuvo una gran lucidez y entendió que lo que ellas habían hecho como colectivo, como grupo, era determinante y de una gran influencia para la cultura argentina y quiso poner por escrito lo que fue aquella aventura educativa de ellas y sus colegas. El libro, En otros años y climas distantes, es un libro verdaderamente maravilloso y que cuenta muy bien lo que fue la historia de estos 65 valientes. En el caso de Francis Armstrong, simplemente quisiera recalcar el periodo en el que ella va a fundar la Escuela Normal de Córdoba y la tremenda resistencia que debió enfrentar ella y Jenny Howard, que la acompañaba, porque Córdoba era de alguna manera el centro de mayor hegemonía de los sectores conservadores católicos y por lo tanto la guerra que les hicieron a estas maestras norteamericanas, en particular a Francis Armstrong, que era la directora, al punto que a la normal la llamaban la escuela del diablo. Y acá me gustaría señalar lo siguiente. Si en gran medida hoy Argentina es un país en donde convivimos pacíficamente personas de distinta religión y credo, ¿no? Es decir, que convivimos protestantes con cristianos, con musulmanes, con judíos, etcétera, etcétera, en gran medida es resultado de la escuela laica. ¿No? Es decir, cuando Francis Armstrong llega a Córdoba, llega con un proyecto de educación laica. Y eso es decir, una educación que vos dejabas en la puerta de la escuela tu religión e ingresabas a otro templo, un templo educativo, en donde todos eran iguales y donde no te iban a preguntar a qué religión pertenecías. Esa idea de una educación laica, obviamente, en su momento fue tremendamente resistida por grupos conservadores, pero triunfó. ¿No? Las escuelas en Argentina, el sistema de educación público es laico y ha hecho un gran aporte a la convivencia religiosa de nuestro país. Y por último, me gustaría mencionar a Minnie Armstrong, otra de las hermanas Armstrong, vivió poco tiempo, tuvo, si se quiere, un papel menos destacado, al menos en comparación con Clara y con Francis, pero quisiera para cerrar señalar un punto importante. Era profesora de gimnasia. Este punto no es menor, porque ser profesora de gimnasia a comienzos del siglo XX, final del siglo XIX en Argentina, suponía nada más ni nada menos que presentar un nuevo modelo, una nueva configuración del cuerpo de las mujeres. Es decir, un cuerpo que había estado históricamente sometido a la represión, al mundo privado, a la no mostración, a la pasividad y básicamente destinado a la reproducción sexual, el modelo que el tema de la gimnasia manifestaba era el de una mujer que se adueñaba de su propio cuerpo, que se empoderaba corporalmente, que se movía, que lo asociaba a la salud del deporte, ¿no? A la creatividad estética del baile. Pocas cosas eran más disruptivas y resistidas como la gimnasia a comienzos del siglo XX. Una clase de chicas haciendo gimnasia en una escuela normal
era un verdadero escándalo. Entonces, me parece interesante señalar de Minnie Armstrong esta dimensión que nos ha liberado corporalmente en mayor o menor medida a todas nosotras. Bueno, y con esto querría cerrar una brevísima semblanza, habría mucho más para comentar, pero bueno, creo que a los efectos del homenaje de hoy, creo que es al menos lo que yo puedo aportar o colaborar. Muchas gracias. Bueno, hablando de legados, invitamos a Gabriela Ortega, la rectora del Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sarah Eccleston, quien ha desempeñado numerosos cargos de gestión en la institución, que no solo tiene el nombre de Sara, sino su más preciado legado, que es la formación de los niños. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a Huellas, Marcela, gracias por este espacio que en este encuadre del que estamos hablando de todas las valientes, pero resalta el nombre de quien da el lugar, la huella, la marca a nuestra queridísima institución. El nombre de nuestro instituto, el nivel inicial, Sarah Chamberlain de Eccleston, está asociado a la labor pionera, como decían recién, en el campo de la educación inicial argentina, a quien realizara una de las más destacadas y fuera una de las más destacadas maestras norteamericanas llegadas a nuestro país a fines del siglo XIX. Antes de su llegada, Sarmiento visita en Francia las salas de asilo, instituciones dedicadas a la atención de los niños en sus primeros años, y de aquellas observaciones vislumbra tanto su importancia pedagógica como primer escalón indispensable para un sistema de enseñanza, como el papel de la mujer en la función docente, papel que por aquel entonces era prácticamente desconocido en nuestro país. En 1875, siendo Sarmiento embajador de nuestro país en los Estados Unidos, se vincula a Horace Mann, que también trabajaba en pos de una educación común, pública e igualitaria. Su esposa, Mary Peabody, era hermana de Elizabeth Peabody, principal defensora y difusora y organizadora de los kindergarten froebelianos en los Estados Unidos. Sarmiento conoce, por su intermedio, estas instituciones, y tal como había sucedido con las salas de asilo en Francia, el impacto que le produce es enorme. Busca entonces a educadoras norteamericanas para que traigan esa experiencia a nuestro país. Y para ello cuenta con la experiencia y cuenta con el apoyo de la esposa de Mann, Mary Peabody de Mann, que asiste a Sarmiento en su pedido y que ve en él un educador y ve en él a quien en el extremo austral del continente y con mayores dificultades que su esposo, lleva adelante también una tarea parecida a la que llevaba su esposo en Estados Unidos. Es ella quien se encarga entonces de seleccionar a las maestras especializadas que vendrán a nuestro país. Y fue así que en 1883 llegan 9 maestras, entre las cuales se encuentra Sarah Chamberlain de Eccleston. Su primer destino es en la Escuela Normal de Paraná, y allí, mientras espera que lleguen los materiales para poder dotar una sala de kindergarten con el sistema froebeliano, Sarah Eccleston aprende el idioma castellano y traduce el libro El niño y su naturaleza, que contiene la filosofía de Froebel, y tradujo también los cantos incluidos por este dentro de las actividades de su método. La influencia de Sarah Eccleston se hace sentir muy rápidamente en la Escuela Normal de Paraná. Ella consideraba que para realizar una adecuada labor educativa con los niños en sus primeros años, era preciso contar con personal especializado preparado para ese efecto. Y así logra, en 1886, que se cree el primer profesorado de kindergarten que queda bajo su dirección, en el que las maestras normales podían acceder a una especialización con un programa de estudios que duraba 2 años. En palabras del doctor José María Torres,
director de la Escuela Normal de Paraná, él decía sobre Eccleston: profesora eximia por sus disposiciones naturales, cultura y experiencia práctica para educar niños pequeños y preparar a las señoritas que quieran dedicarse al magisterio especial de los jardines de infantes. Puede prestar a la República Argentina servicios tan estimables como los que prestó en Pensilvania y Minnesota, donde sus difíciles y delicados trabajos fueron encomiados por los educadores más inminentes de aquellos estados. Rita Latallada, una de sus seguidoras, junto con Rosario Vera Peñalosa, fue ayudante de cátedra antes de recibirse y se graduaron 4 años más tarde las 3 primeras profesoras de kindergarten, Macedonia Amabet, María Rasquín y Justa Gómez. Y en la promoción siguiente se reciben Rita Latallada y Emily Eccleston, su hija, quien llegara junto a Sara a la Argentina en 1883 a los 14 años de edad y quien más tarde ocupó el lugar de ayudante de su madre. Durante su permanencia en Paraná, que se extendió hasta 1987, Sara Eccleston se ocupó de la organización de jardines de infantes en Entre Ríos, como el de Concepción del Uruguay. Su inquietud por difundir el nivel y las ventajas del método proebeliano la llevó en 1992, con la colaboración de Latallada y Rosario Peñalosa, a fundar la Unión Proebeliana Argentina, cuyos fines eran tanto la difusión del método como el enriquecimiento teórico a través del intercambio de bibliografía y traducciones de obras recibidas de Europa y los Estados Unidos. Convocaba a padres y maestros y representó a nuestro país en la exposición de Chicago de 1893, llevando el trabajo de maestras y alumnas de la Escuela Normal de Paraná. Continúa su acción en Buenos Aires, donde en 1897 crea la Escuela Normal de Kindergarten, que se supone que funcionó en la calle Bolívar 1235, donde actualmente funciona la Escuela Normal número 3. El 26 de agosto de 1899 fundó la Asociación Internacional de Kindergarten. Su preocupación por la educación popular se halla claramente expresada en la memoria anual que presentara en 1903 a la Sociedad Internacional de Kindergarten que presidía. Ante la noticia de la creación de jardines de infantes por el empeño de grupos de padres sobre las que informaba en esa memoria, ella decía: ojalá que este empeño de los padres creciera con la determinación de que no solamente sus niñitos gocen de este bello principio de educación, sino que usaran su influencia con los poderes superiores para que todos los niños, y especialmente los pobrecitos, destinados a jugar en las calles mientras sus padres trabajan por ganar el pan de cada día, gozaran de la misma bendición. Luego de su jubilación, en 1903, siguió participando en la creación de jardines de infantes y difundiendo sus ideas en conferencias y publicaciones. Es requerida en Mendoza, en 1910, donde funda y organiza un jardín de infantes dependiendo de la Escuela Normal, llamada hoy Patricias Argentinas. Funda un amplio y moderno jardín de infantes, dotándolo del más completo material didáctico, con personal docente capacitado, y la dirección del mismo quedó a cargo de Custodia Zuloaga. Es preciso también señalar que toda esta actividad Sara Eccleston la desarrolla en un contexto, como decían recién, nada fácil y con duras críticas hacia el kindergarten. A pesar del impulso dado al nivel en ese momento fundacional, hacia principios del nuevo siglo, van a tener lugar en la Argentina duras críticas y retrocesos en el desarrollo de los jardines de infantes, y empiezan a aparecer fuertes oposiciones al nivel inicial. Un ejemplo de esto fue el informe adverso de Leopoldo Lugones, que en ese momento era inspector de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria y normal, perdón. El mismo trae como consecuencia el cierre de salas de jardín de los profesorados en el año 1905. Entre las críticas que hace, entre las críticas que se escuchan, se dice: entretener o disciplinar chicos es inútil y perjudicial. Es una institución cara y de dudosa utilidad. Niñitos que decididamente se aburren
en un ambiente anormal. Claramente no conocían lo que era el nivel inicial. Institución de lujo, destinada a proporcionar niñeras caras que enseñan filosofía a pequeños grupos de niños, mientras carecen de fondos nuestra enseñanza primaria, secundaria y normal. Las críticas, vale decir, provenían especialmente de la mirada positivista normalista. Estas críticas al jardín de infantes de comienzo de siglo traen como consecuencia una ausencia de definición política, institucional y pedagógica por parte del Estado que se va a prolongar por más de 3 décadas. Sin embargo, Sarah Eccleston continuó hasta su muerte en 1916 trabajando y activa defendiendo el nivel inicial. Para entonces sus discípulas, entre ellas figuras prominentes como Rosario Vera Peñalosa, Custodia Zuluaga, Rita La Tallada de Victoria y Pía Doménico, habían difundido el movimiento de jardines de infantes por toda la República. Siempre se preocupó por formar a quienes continuarían con su trabajo. Una exalumna, Ángela López Elicheri, en un homenaje en 1935, dice: en su ancianidad gustaba del trato de sus exdiscípulos, nos congregaba en asociaciones kindergartianas, nos instruía en adelantos pedagógicos en Norteamérica, mantenía correspondencia con centros intelectuales del país, de su país, y en estas conversaciones que rejuvenecían a la noble anciana, solo una pena oscurecía su frente: la indiferencia de nuestros gobiernos por los jardines de infantes. Los destinos de la Asociación Nacional de Kindergarten, de la que fue presidenta, le preocupan hasta la víspera de abandonarnos. Alrededor de su lecho hemos recibido sus últimas instrucciones y el legado de libros para la asociación. La asociación a la que nos referimos es la prodifusora del kindergarten, fundada en 1935 por Rosario Vera Peñalosa y otras maestras formadas en Paraná por Sarah Eccleston. Tiene como primer propósito revertir la situación provocada por el informe adverso que envió Lugones y que llevó al cierre de secciones de jardín de infantes y de profesorados. Este impulso inicial que le diera Sarmiento y Sarah Eccleston a la educación de la niñez temprana son legados que nos invitan a seguir luchando porque el Estado garantice el derecho de la educación inicial a todos los niños y las niñas de nuestro país. Nuestro profesorado de educación inicial, fundado en 1939 y al que tanto defendemos junto con el Jardín de Infancia Mitre, llevará el nombre de Sarah Eccleston recogiendo su herencia. Su legado se atesora en cada una de nuestras aulas y en cada una de nuestros docentes, llevando más allá de nuestras fronteras su impronta y su tradición formativa. Nuestros y nuestras jóvenes, orgullosas y orgullosos de nuestra institución, llevan su nombre en distintos planos, desde lo más tradicional de la formación en sus trayectorias, enarbolando su nombre, hasta en la denominación elegida para el centro de estudiantes recientemente creado, por los valores de lucha, valentía y defensa por la educación pública destinada a los más pequeños. Les agradezco al equipo del Eccleston por la investigación permanente y porque gran parte de las palabras que han escuchado son parte de la investigación de la profesora Kiffer y Laura Vázquez. Muchas gracias. Instituto Superior en Educación Artística Juan Pedro Esnaola, representado por el profesor Pablo Federico Marquetich, realizará una interpretación musical. Muy buenos días. Hola, ahí estamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado acá, es un honor.
Para esta ocasión compuse una pequeña pieza llamada Espíritu de un Sendero, así que espero que les guste. Muchas gracias. Invitamos al pastor Hugo Úrcola a realizar una oración por nuestras pedagogas. Es un gusto para mí acompañarles en esta mañana. Yo cuando la profesora Adriana Murielo, que es la directora del Colegio Ward, también quisiera señalar que está también el profesor Ochoa, que es el secretario general de todas las escuelas evangélicas de nuestro país, muchas de las cuales estas escuelas primero fueron centros que construían los inmigrantes protestantes y servían de lunes a domingo como escuela para los chicos, y los domingos esa misma aula era un templo. Y si ustedes visitan estas capillas que han quedado diseminadas en el campo argentino, en muchas de ellas descubrirán, yo cuando era superintendente desde Rosario, de todo el sur de Santa Fe, me gustaba ir a Santi Espíritu, porque en Santi Espíritu, la iglesia metodista de Santi Espíritu, un pueblito que debe tener 5.000 habitantes, 30 kilómetros de Venado Tuerto, los bancos todavía son pupitres de la escuela, o qué decir de la iglesia de Alexander Colony, en el norte de Santa Fe, ahí cerca de los Quebrachales, donde la comunidad, bueno, había toda una comunidad de ingleses que fundaron, pero los trabajadores que venían, los ingleses traían italianos protestantes, por lo tanto traían valdenses, y se armó allí una gran comunidad de valdenses, pero la iglesia que tenían allí, que era el centro comunitario, que también tiene restos de escuela, con una gran torre de donde se defendían de los indios, ahí ganaron los indios, porque mataron le acabaron las balas y prácticamente la colonia se diseminó.
pero allí quedó el templo, que originariamente también fue una escuela. Y lo curioso que hay una placa, que también la encontré en una escuela en Rosario, que es una iglesia metodista, pero era una escuela que había fundado la iglesia anglicana, y figura una placa donde dice que la piedra fundamental la puso el obispo Sterling. Y el obispo Sterling, cuando uno averigua, era el obispo de las Islas Malvinas, que se cruzaba por Tierra del Fuego y llegaba hasta el norte de Santa Fe. Piensen lo que sería para estos hombres ir fundando comunidades, ¿eh? Y el obispo Sterling hizo una obra tremenda y siempre fue educativa y religiosa, siguiendo una tradición muy del protestantismo. Porque si la reforma luterana trajo una gran transformación social en el mundo, fue porque fue una reforma educativa. Y la Biblia, si está cerrada, se convierte en un talismán. La Biblia puede transformar una nación, como decía Sarmiento, que la Biblia es capaz de cambiar la faz de una nación, decía Sarmiento. Claro, si la leen, pero para leerla hay que saber leer y escribir. Y el primer fruto que tuvo la obra luterana fue esa traducción que hace Lutero cuando lo llevan al castillo para que no lo maten. Y ahí traduce el Nuevo Testamento. No traduce toda la Biblia, pero traduce el Nuevo Testamento. Pero con eso, ¿qué produce? Que se unifica el idioma alemán, que cada 20 kilómetros se hablaba un dialecto, y lo mismo sucedió con la King James en Inglaterra. Cultura bíblica, porque si no entendemos la Biblia se convierte en un talismán, y nadie de nosotros quiere que esa Biblia sea un talismán. Un Poncio Pilato, si no me da suerte no te desato, decíamos cuando teníamos que dar un examen en la escuela, hacíamos un nudo con el pañuelo. Y la primera impronta protestante aquí en el Río de la Plata es Diego Thompson, que acá el profesor Lázari lo debe conocer. Diego Thompson era un colportor que llegó a Buenos Aires y funda las escuelas lancasterianas, que era un método de enseñar a leer y escribir, y a su vez el que aprendía tenía que transmitirle a otro. Pero antes que llegue Lázaro, y ya acá en el puerto de Buenos Aires lo esperaba un cargamento de 500 Nuevos Testamentos. La obra de Diego Thompson fue tremenda porque se fue con San Martín a Chile, y de Chile siguió con San Martín a Perú, y después siguió haciendo su obra de colportaje, distribuyendo Biblias. Por eso, para nosotros las tradiciones evangélicas y protestantes es tan importante la educación. Y realmente, ya les digo, muchas de nuestras escuelas son de origen misionero, como el Colegio Word, que fue la propuesta de hacer una escuela, pero otras se convirtieron en escuelas naturalmente, y después cuando aparece la enseñanza oficial en estos pueblos, entonces el edificio nos quedó como iglesia nuevamente, pero originariamente era un centro comunitario y también de educación. Yo viví muchos años en Rosario, y ahí hubo un famoso pastor, Thomas Woods, que hizo hay una calle incluso, porque llegó a ser hasta concejal, que llegó en 1770, acá se conoce con Juana Manso, en el 71 ya está en Rosario, y en el 72 ya llegan las dos primeras misioneras a Rosario, dos mujercitas de la misma camada y de la misma formación que estas maestras de las cuales estuvo hablando la profesora. Y en el 72 ya funda el Colegio Norteamericano, 1872, con 5 alumnas, una de las cuales, dice la crónica, era huérfana. Pero ya en ese mismo año, Thomas Wood funda lo que es hoy el Normal número 1. Parecía que ya Thomas Wood sabía que íbamos a tener escuelas de gestión privada y de gestión oficial, pero ya en 1871. Es por eso que la educación para nuestra tradición es tan importante, y para mí es un privilegio acompañarles en esta mañana. Y me quise poner a pensar un poco qué habrá sido aquel momento cuando trajeron a estas maestras a este cementerio, los famosos cementerios de disidentes, acá se llama británico,
estaba el alemán, antes estábamos todos juntos, gracias a Dios ahora se abrió una puerta, de nuevo acá hay un delegado del cementerio alemán, y damos gracias a Dios porque nuevamente la guerra separó a estas comunidades, pero los orígenes no, lo que explicaba en la escuela eran, y se producían encuentros en la escuela realmente donde se provocaba la amistad y el ser nacional. Y Thomas Good, ya les digo, tuvo una labor educativa y civilizadora realmente. Y en este libro, La Señorita, que ha aparecido ahora, que se ha difundido tanto, se menciona mucho el rol del pastor de la primera iglesia de Buenos Aires, de la calle Corrientes, que era el que hizo amistad con Sarmiento y que lo conecta con Horacio Mann en Boston. Y hay cartas de este misionero que decía que Sarmiento era muy insistente, que le tengan un poco de paciencia, porque iba a ir un argentino allá que los iba les advierten algunas cartas de lo que le mandaba, así que lo atiendan porque iba a ser un encuentro y sabemos que fue la personalidad de Sarmiento. Y referente a esta Jenny, fue una activa miembro de la Iglesia Metodista, de la primera, y parece que la velaron. Y sin duda yo me puse a pensar, ella tiene que haber conocido a Frances Hasling, que fue la madre, la abuela de Borges. Y Jorge Luis Borges tiene una formación bíblica, porque Frances, que se casa con el coronel Borges, eso nos enteramos por el libro de Hadís, ¿no? Los ancestros británicos de Jorge Luis Borges, es una obra muy recomendable. Y dice que cuando se van al fortín de Junín, lleva 2 libros, la Biblia y la obra completa de Dickens. Y nosotros sabemos que Borges iba de chiquito a la primera iglesia, la llevaría, y Jenny seguro que la conocía a Frances Hasling. Y quedan crónicas en la vida de las iglesias. En la primera iglesia hay registros de Juan Amanso, asistía a esa iglesia, y bueno, William Morris, que ahí está también. Él no está enterrado acá, pero hay un pequeño monumento. Y 2 de nuestras escuelas evangélicas, en La Boca tenemos la escuela William Morris, y cruzando el riachuelo, otra escuela que se llama Juan Amanso. Y en una oportunidad, siendo yo pastor de la iglesia de primera, quería comprar unos parlantes para una sala que tenemos atrás, para un programa que teníamos con gente de la calle. Y enfrente de la iglesia había una de esas vendas de equipos usados en una galería. Y yo entro, hablo con un señor que buscaba 2 parlantes y me dice, aquel y aquel. Voy y usted me lo recomienda, era de pocas palabras el hombre. Entonces, bueno, fenómeno, si usted me recomienda esto, ¿cuánto le debo? Y cuando él le dije que era para la iglesia, me dice, no, a usted no le cobro nada. ¿Y por qué no le cobran nada? Porque esa iglesia iba a Borges. Ah, caramba, le digo, ¿cómo supo usted? Es que una vez el maestro estaba parado acá, en Esmeralda y Corrientes, y yo lo vi que quería cruzar la calle, pero como no veía, estaba esperando que alguien lo cruce. Entonces yo le dije, maestro, lo cruzo. Entonces lo cruza de vereda, y dice, ¿a dónde va? Y voy a la iglesia metodista, le dice Borges. Y dice, y lo acompañé y lo dejé en la puerta. Pero yo le digo, ¿pero cómo? ¿No entró a la iglesia? No, yo no entré, lo dejé en la puerta. ¿Pero por qué no entró? Porque los anarquistas no entramos a las iglesias. Así se va escribiendo la historia. Pero de estas historias nos enteramos los pastores, que nos van contando, y así se va haciendo la verdadera historia. Porque la verdadera historia de la iglesia no es la historia de los papas, de los obispos o de los curas. Es la historia de la gente, de los que motivados por el evangelio llegaron a ser, siguiendo una vocación, llegaron a hacer obras extraordinarias que han quedado en nuestro patrimonio cultural. Y aquí tenemos una chica que está estudiando sobre la vida de Newells. ¿Cómo se llamaba la esposa de Newells?
También, muy interesante. Y que estemos en estas investigaciones históricas que nos están, porque siempre todo es la escuela de Newell, no, pareciera que la mujer fue muy importante en esa escuela, que vos me decís que ahora es el nacional número 2. Claro, espero que la barra de los monos vaya a esa iglesia. Bueno, ustedes saben que la primera vez que mi hija en Rosario, ella estaba en Mar del Plata, hizo jardín de infantes, vino un día muy preocupado y me dijo, papá, yo no le voy a decir más a nadie que vos sos pastor. ¿Por qué? Y pues cuando yo le digo que sos pastor, dice, mis compañeros se ríen. Y dice, pastor, ¿qué? Pastor alemán, ¿qué? Cuida perros, ¿qué? Entonces, ¿y ahora qué le decís? Y mira, si a mí me pregunta, ¿qué hace tu papá? Yo le digo, mi papá no trabaja, mi papá habla.